Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es, ¿sabes qué es el anti-aliasing en los videojuegos? El mundo gaming está en constante evolución, ya sea en cuanto al avance que encontramos en el apartado de hardware y también en el apartado de software, y las nuevas técnicas de programación que consiguen mayores calidades visuales. Son muchos los términos que vamos escuchando día a día, que se encargan de maximizar los recursos de los ordenadores y consolas para sacar el mayor provecho de ellos. Cuando hablamos de temas visuales de un videojuego, hay conceptos como la resolución, las texturas o las sombras que son fáciles de entender, pero hay términos que digamos no son tan claros de entender. Y uno de ellos es el anti-aliasing o suavizado de bordes. Todas las imágenes que vemos en las pantallas o monitores están dibujadas en píxeles, que son la unidad más pequeña en una imagen digital, en un único color. Y sabiendo que estos píxeles en realidad son cuadradillos, y ante la unión de estos cuadradillos se forman las imágenes que vemos, hay que tener en cuenta que contra más grande sea la resolución de una escena o una imagen, si aplicamos lo suficiente acabarán por aparecer estos cuadradillos que digamos quitan definición a la imagen. Es una cuestión que si echamos de memoria nos acordaremos de aquellos juegos de antaño, donde ante la poca resolución y definición de los personajes en los videojuegos se veían bastante cuadriculados, pero que con el tiempo y la llegada de mayores resoluciones y de más potencia en cuestión de hardware, cada día se ven menos. Pero al seguir aumentando las resoluciones de los juegos nos encontramos que vuelven a salir estos famosos cuadradillos, y ante eso se debe de tirar de técnicas para el suavizado de los bordes para poder eliminar los famosos bordes de sierra, también conocidos como yagis. Así que ante este problema se suele tirar del llamado anti-aliasing, que es la técnica empleada para eliminar de forma parcial este estado de brusquedad en una imagen digital. Existen múltiples formas de alcanzar el efecto final tras un alisamiento de la imagen. En los videojuegos, al tratarse de un entorno dinámico en el que la velocidad tiene más peso que la calidad de la propia imagen, han proliferado, digamos, varias técnicas. Hablamos del postprocesado por sobremuestreo, llamado supersampling de la imagen, y por filtrado de la imagen, de las cuales sus principales exponentes son los siguientes. El supersampling, que es una de las primeras técnicas de suavizado de bordes que pudimos ver en los ordenadores PC y que más adelante llegaron también a las consolas. La idea detrás de esta técnica es calcular el color de los píxeles adyacentes a los bordes si la imagen estuviera renderizada a una resolución mayor, para después aplicar esta información sobre la imagen finalmente renderizada. Otra de las técnicas es el multisample anti-aliasing. Esta es una de las técnicas de alisamiento más extendidas actualmente. Se basa en el mismo principio que el anterior sistema, pero solo aplica el sobremuestreo a los bordes de los polígonos, dejando fuera de la ecuación a las texturas y otros elementos de la pantalla. Como resultado de ello, es un método mucho menos costoso en recursos que el anterior, aunque su efecto es menos visible y sigue suponiendo una merma importante en el rendimiento de nuestros equipos, ordenadores o consolas. Otra de las técnicas es el Fast Approximate Anti-Aliasing. A diferencia de los dos anteriores, este método de filtrado trabaja sobre la imagen procesada para suavizar los bordes más agresivos de esta. Esto lo consigue difuminando aquellas zonas de la imagen, por lo que el resultado final no es completamente limpio en comparación con los otros métodos. A cambio, es uno de los métodos que menos impacto tiene en el rendimiento de nuestros equipos. Y activarlo o no, si nos lo posibilita el juego, es más una cuestión de gustos que de rendimiento final. Y otra de las técnicas es el temporal anti-aliasing. Esta técnica usa los mismos principios que en otras técnicas para suavizar la aspereza de los bordes de nuestros juegos, pero refuerza el aspecto final teniendo en cuenta cuadros consecutivos y aplicando diversos filtros sobre el resultado final. Con motivo de ello, tiene un efecto sobre el rendimiento mayor que la técnica en la que se basan y consigue una imagen más suave, por lo que es ideal para algunos juegos. Sin embargo, puede emborronar excesivamente la imagen final. Pero como todo en el mundo tiene su lado negativo, teniendo en cuenta que la mayoría se basan sobre
en el sobremuestreo de la imagen renderizada, tenemos que entender que a efectos prácticos lo que estamos haciendo afecta al rendimiento del videojuego, tanto o más que una subida de la resolución directa. No en vano, se trata de una de las opciones más repudiadas en aquellos que buscan mejorar el rendimiento de sus videojuegos y no la calidad. Porque hay que tener en cuenta que cuando aumentamos la resolución a la que jugamos nuestros videojuegos, el suavizado de bordes va perdiendo relevancia. Los efectos del postprocesado tienen una incidencia mayor sobre el rendimiento que una subida directa de la resolución en los casos más extremos, por lo que deberían usarse como último recurso siempre y cuando no sobrepotencie nuestro equipo para jugar a la resolución que deseamos. Así que ya sabéis, si deseáis mayor suavizado en la imagen, esto afectará directamente al rendimiento y soltura del juego. Así que vosotros decidís. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.